Un gran saludo y nuestros agradecimientos a la audiencia que nos acompaña en las diferentes plataformas. Hoy en el Portón de los Libros tenemos el gusto de presentar las reediciones de dos ensayos históricos que son fuente de estudio universitario y facilitan a todos los lectores la comprensión de la historia nacional desde una visión incluyente de la población afrocolombiana. Se trata de dos obras escritas por el historiador Alfonso Múnera: El fracaso de la nación, región, clase y raza en el Caribe colombiano, 1717-1821, y Fronteras imaginadas, la construcción de las razas y la geografía en el siglo XIX colombiano. Para la charla de presentación de estas dos publicaciones contamos con la presencia de su autor, Alfonso Múnera, quien es doctor en Historia por la Universidad de Connecticut en Estados Unidos de América, profesor de Historia de la Universidad de Cartagena, ha ocupado varios cargos públicos en Colombia y es un reconocido autor de libros, artículos y conferencias sobre historia y cultura del Caribe colombiano y sobre historia afrocolombiana. Además nos acompaña Gustavo Bell, quien es abogado y doctorando en historia por la Universidad de Oxford en Gran Bretaña, es vicepresidente de Colombia, ex embajador de Colombia en Cuba y autor de diversos libros, artículos y conferencias también sobre el Caribe colombiano. En nombre de la directora de la Red de Bibliotecas del Banco de la República, la doctora Ana Roda, y en el mío, agradecemos tanto a Alfonso Múnera como a Gustavo Bell el haber aceptado la invitación a esta charla. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Muy buenas tardes a todos los que nos escuchan en el día de hoy. Pues primero que todo quiero agradecer al Banco de la República por esta amable invitación para compartir y adelantar este conversatorio con mi buen amigo Alfonso Múnera, con quien me une una vieja amistad intelectual y personal. Así que pues para mí es un honor pues participar en este conversatorio con ocasión de la tercera edición de sus libros El fracaso de la nación y Fronteras imaginadas, que ya se han constituido por la calidad de sus textos, por los planteamientos que hace, por la vigencia de los mismos, un referente obligado, digamos, para estudiar la historia del país, particularmente el periodo de la fundación de la nación, y que sus planteamientos de una u otra manera pues siguen estando vigentes. Por eso pues las ediciones de una u otra manera responden a que esos cuestionamientos siguen vigentes y siguen ilustrando a quienes se quieran aproximar a la accidentada historia del país. Me consta que este libro pues ha trascendido incluso las fronteras colombianas. Cuando me estaba a cargo de la Embajada de Colombia en La Habana, Cuba, pues también tuve la oportunidad de participar en algunos coloquios que se adelantaron en la capital cubana con ocasión de la edición que de estos libros se hizo en Cuba. Es también un referente entonces para los académicos de Cuba para poder entender parte de la complejidad de la historia de Colombia, estos textos de Alfonso, de tal manera que pues con mucha más razón estos textos siguen siendo una lectura y un referente obligado para quien quiera acercarse a la historia del país. Este nuevo prólogo, o sea, con ocasión de esta edición, Alfonso ha escrito un nuevo prólogo para esta edición que ilustra mucho no solamente el proceso de reflexión y de escritura de estos libros, sino que de una u otra manera forman parte, así sea como prólogo, de lo que él está planteando en su libro. Es decir, eh, Alfonso cuenta cómo llegó a Connecticut, proceso que tuvo que pasar para poder acceder a esta universidad a través de una beca, pero sobre todo cómo fue esa experiencia en los inviernos del norte de los Estados Unidos, lo que le hizo posible entender y empezar a sentir su pertenencia al Caribe, ¿sí? Y es paradójico, porque pues un cartagenero salido pues de las barriadas de Cartagena, una ciudad caribeña, calurosa, tenga que ir al norte de los Estados Unidos en esos inviernos para entender, para comprender, para empezar a acercarse de una manera mucho más vivencial y mucho más profunda al ser Caribe. Y cuando yo leía su prólogo de una u otra manera, también recordaba mi propia experiencia personal, que ocurrió unos años antes, cuando tuve que, pues cuando fui a Oxford también en desarrollo de una beca, y fue justamente en los inviernos y en las bibliotecas de Oxford cuando yo empecé a entender y a comprender el Caribe. Entonces uno se pregunta, ¿por qué tiene uno que salir del país? Y nosotros los caribeños, ¿por qué tenemos que salir de nuestra región? En el caso de Alfonso, los Estados Unidos, en el caso mío, Inglaterra, para empezar a entender el Caribe, a comprender el Caribe. Entonces, yo le preguntaría hoy a Alfonso, pues como para empezar este conversatorio, si él cree que hoy en día, por ejemplo, un estudiante de Riohacha, de Montería, de Cartagena, de Magangué o de cualquier otra población de la región Caribe, tenga que vivir esa misma experiencia para tomar conciencia de su pertenencia al Gran Caribe, o algo ha cambiado en estos 35 años que separan
tu llegada a los Estados Unidos en 1986 al presente en cuanto al conocimiento del Caribe? Bueno, Gustavo, muchísimas gracias y por supuesto gracias al Banco de la República y a todos los que hacen posible esta grabación, este coloquio. Y bueno, a Gustavo, con quien me une, ya lo ha dicho, una gran amistad ya de hace buen número de años y además de la amistad, pues una serie de coincidencias intelectuales e incluso emocionales, ¿no? En relación con lo que hemos estado desde hace años planteando y sintiendo alrededor del Caribe. Creo que la pregunta tuya es importante porque, a ver, ¿qué pasaba hace 35 años y qué pasa hoy? ¿No? Es decir, cuando yo me fui a Connecticut, poco se hablaba del Caribe y la noción del Gran Caribe prácticamente era inexistente, digamos. Eh, Se había creado una idea política, ¿no? Es decir, una tesis política, o, en la cual pues se hablaba de una cuenca del Caribe prácticamente en los años 80, pero era algo muy limitado al mundo de la diplomacia, etcétera. Sabíamos del Caribe también, porque teníamos algunos antecedentes importantes. Teníamos, bueno, la gran obra de García Márquez y siempre su planteamiento insistente en la idea de que pertenecíamos de una u otra manera a un mundo caribe. Pero eso no era una discusión académica, digámoslo así, no era algo que estuviera planteado como un tema importante. Se había realizado el Festival de Música del Caribe, que nos había acercado eh, a todos los colombianos, pues nos había puesto de cerca el mundo de las islas del Caribe. Pero en realidad, digamos, esa preocupación por una identidad, por plantearnos qué éramos, qué somos, eh, por concebirnos como parte de un mundo, de una región caribe, esa preocupación no existía, ¿no? De manera que yo empecé a entender y a sentir y a vivir con intensidad digamos, mi identidad de hombre del Caribe realmente en los Estados Unidos, ¿no? Cuando entré en contacto con puertorriqueños, panameños, dominicanos, y además en contacto con una literatura, con una discusión teórica, etcétera. Pero en estos 35 años han pasado varias cosas. Primero, hay una historiografía regional caribeña que, en mi opinión, es una de las historiografías más robustas de las historiografías regionales que hay en el país, si no la más robusta, ¿no? Y una historiografía que se ha preocupado muchísimo por entender del mundo caribe. Y además, bueno, se han realizado, no sé, cientos de foros, seminarios, pero además eso ha salido de las universidades, se ha vuelto lenguaje común hablar del Caribe. Eh, Creo que hoy todos los colombianos que habitamos en este litoral y en esta zona de la costa norte de Colombia, nos identificamos sin dificultad como seres caribes, ¿no? Eso no era así hace 35 años. De manera que me parece que si hoy un muchacho fuera a estudiar historia, hacer una maestría de historia a los Estados Unidos o a Inglaterra, no tendría el deslumbramiento que tuve yo o que tuviste tú al encuentro con una identidad que estaba allí, que existía, que por supuesto la teníamos, pero de la cual no éramos conscientes. Creo que en ese sentido ha pasado algo profundamente positivo y es que
de alguna manera, esto que llamamos la región Caribe colombiana ha ido encontrando en medio de su inmensa diversidad, de su gran diversidad, que sin duda es una región extraordinariamente diversa, ¿no? Con particularidades, con identidades diversas, ha ido encontrando en la identidad caribe una manera de reunir, por decirlo así, todas esas identidades y de encontrar como un denominador común, ¿no? Yo diría que en ese sentido eso ha sido uno de las cosas importantes que han pasado en el área, en el ámbito de la cultura en nuestro país y en nuestra región. Es cierto, Alfonso, y lo que tú dices es acertado. Es decir, hoy disponemos de una, como dices tú, la calificas muy bien, una robusta historiografía de la región Caribe como tal y también lo que no se ha estudiado mucho todavía, pero ya hay bastantes aproximaciones. Por ejemplo, lo que se va a publicar próximamente por la Universidad del Norte, la tesis de Ernesto Bacci sobre el territorio acuoso, es decir, que nos ubica formando parte del Gran Caribe desde los tiempos, digamos, de los tiempos de la colonia y que nos hace ver de una manera más nítida cómo efectivamente nosotros pertenecemos a ese Gran Caribe. Lo que sí sigue siendo una especie de talanquera es las dificultades de las comunicaciones, ¿no? Durante un tiempo habían viajes, vuelos directos a Cuba, incluso desde aquí de Barranquilla en los años 40 y 50 y bien entrado de los 60, para no decir pues los vuelos que había de Bogotá a Puerto Rico o a República Dominicana. Pero eso no es un problema solamente de la región Caribe, sino del Gran Caribe en su conjunto. Es decir, todavía no se ha desarrollado pues, unas líneas aéreas o una comunicación que haga posible y más expedito y más fácil la comunicación física, es decir, que las personas se puedan desplazar con más rapidez o con más facilidades, y eso es importante para poder, digamos, integrarnos más como, pues, formando parte de esta región Caribe. Pero bueno, entiendo que se trató mucho durante tu estadía en la Asociación de Estados del Caribe y sigue siendo una talanquera, sigue siendo un problema que ojalá tarde o temprano pues se resuelva para que haya una mejor y una más rápida, no sé, fluidez, digamos, de las personas, para que asistamos más a las universidades, a los festivales de arte, a los festivales de música, es decir, pero bueno, volviendo a los libros, a los textos de estos dos, El fracaso de la nación y Fronteras imaginadas, la edición del 2008, es decir, la segunda edición de estos textos, se publicó a portas del inicio de la celebración del comienzo del proceso de independencia, lo cual te sirvió para unas nuevas reflexiones en torno a tus libros y trajo nuevamente a colación tu cuestionamiento sobre el relato tradicional sobre la independencia. Ahora, esta edición, es decir, la que tenemos aquí en pantalla, pues en la que estamos conversando, se hace justo cuando se celebran los 200 años de la batalla de Boyacá, que para muchos efectos se sigue teniendo como la batalla que selló nuestra independencia. Es decir, a la luz de eso, ¿qué reflexiones te ha generado estas nuevas celebraciones? ¿Sí? A la luz de los planteamientos de tus libros. ¿Tú crees que aún subsiste una idealización de la historia de la independencia? Fíjate que ese ha sido una preocupación tan grande que en este momento estoy incluso escribiendo. Ahora que tú hablabas, yo no conozco la tesis de Rafa Bassi, pero debe ser muy interesante, sin duda alguna. Ernesto. De Ernesto, el hijo de Rafa. Pero estoy precisamente con el ánimo de escribir algo sobre esto a partir de la celebración que hubo este año. Porque el año entrante, no hay que olvidar, el año entrante es el bicentenario de la independencia de 1821. Este De año, perdón, Cartagena. ya este año. Este año, 1821, exacto, en octubre es la celebración realmente de la fecha en la cual salieron definitivamente del territorio colombiano y digamos, este, lo que quedaba ahí del ejército español importante que estaba estacionado en Cartagena, salieron estos españoles en octubre de 1821. Es decir, que realmente
cuando hablamos del territorio colombiano, la última ciudad en independizarse fue Cartagena, y fue ese el momento real en que el territorio, se podría decir, estuvo libre del ejército español. Pero es curioso porque pensando en eso, yo me imaginaba esto, ¿no? En Cartagena empezó y en Cartagena terminó realmente el proceso de independencia. Es decir, arrancó el 11 de noviembre de 1811 con la independencia absoluta, la declaración, y terminó el 10 de octubre de 1821 con la 10 años. salida, con la salida exacto del brigadier de la Torre, ¿verdad? Después de la reconquista de los españoles. Pero la gran pregunta es cómo se hace la historia y quiénes la hacen finalmente, ¿no? Porque vamos a ver, la batalla de Boyacá, ¿no? Hemos celebrado este año la gran batalla de Boyacá, ¿verdad? Como el gran evento histórico que marcó la independencia. Pero ahí tú ves cómo la historia además empieza a construir una serie de mitos que tienen más de ficción y de literatura que de realidad. Porque, en primer lugar, la batalla importante fue la de Pantano de Vargas. La batalla de Boyacá no tuvo prácticamente ninguna importancia militar. Es decir, fue una escaramuza, duró 3, 4 horas, murieron menos de 100 personas. Pero esa la hemos colocado en el centro mismo como la gran hazaña y la gran batalla y el gran hecho épico histórico de nuestra independencia. Olvidando además, y esto es lo que me parece a mí, cómo se construyen las historias nacionales, olvidando que realmente, si hubiera que comparar, pues no hubo ningún otro hecho tan dramático, tan épico y tan de terribles consecuencias militares y sociales, como el sitio de Cartagena en 1815, ¿verdad? Donde los españoles mandaron prácticamente el ejército más poderoso que trajeron a las Américas y en donde el sitio duró más de 100 días y hubo probablemente, creo yo, en cifras conservadoras, alrededor de 6.000 muertos, ¿verdad? Y sin embargo, eso se perdió de la celebración nacional de la independencia, como si no hubiera tenido mayor significado. Y su significado militar y político es extraordinario. Una vez cae Cartagena, una vez se da la derrota y el sitio y se somete a Cartagena, hay que esperar entonces 4 años más para que se dé la batalla de Boyacá en 1819, porque una vez Morillo entra a Cartagena, prácticamente la primera fase de la independencia termina en lo que tiene que ver con la Gran Colombia, ¿no? Con lo que sería después la Gran Colombia. Pero, pero la historia se va construyendo de una manera curiosa, ¿no? Es decir, a fin de cuentas, yo recuerdo una anécdota que está en una gran película de Joseph Lovell sobre León Trotsky, ¿no? A León Trotsky le llevan la historia que ha escrito Stalin, ¿no? Sobre la Revolución Rusa, en donde prácticamente Trotsky no aparece ni siquiera mencionado, y cuando aparece, aparece como un maleante allí contrarrevolucionario y no sé qué. Bueno, el hombre que había creado el ejército, prácticamente el ejército rojo. Y Trotsky ve esto y se echa a reír, ¿no? Dice, bueno, es que si la historia de Jesús la hubiera escrito Judas, sería otra cosa, ¿no? Y bueno, es un poco la cosa, ¿no? Es decir, la historia la escribieron en la Academia de Historia Nacional en Bogotá, lo escribieron los historiadores bogotanos, los historiadores tunanos, y, y, y escribieron una historia que se acomodara a esa idea de la victoria del centro de la República, ¿no? Y le quitaron toda la importancia que tenía otras cosas, otras batallas, otras evidentísimas acciones que fueron de gran importancia. Bueno, Alfonso, digamos, sí, es un planteamiento pues, que es muy recurrente y que no solamente
lo podríamos plantear, digamos, quienes habitamos la región Caribe, sino, por ejemplo, también el sur del país, ¿no? Digamos, las provincias de Pasto y de Cauca, que también, pues, sino hasta bien avanzado también 1821, 1822, pues se liberaron finalmente de la presencia de algunas tropas realistas, bien. Pero digamos, es cierto que entre la disputa entre Santa Fe de Bogotá y Cartagena de Indias, se liquidara a favor de la primera, no hay duda que condicionó, como tú lo planteas, el relato que se hizo de la independencia, que exaltó pues la visión centralista, que exaltó el 20 de julio, que pues la planteó como una gesta heroica y es la que inspira una visión centralista del país. Pero si hiciéramos un ejercicio hipotético, digamos, no de que Cartagena hubiera prevalecido, sino de que al menos se hubiera consolidado un sistema federal, ¿cierto? Digamos, no el centralista que finalmente se consolidó, pues y eso es otra discusión a partir de 1886. Y esto es un ejercicio hipotético, ¿sí? Un ejercicio hipotético. Si hubiera prevalecido por lo menos un sistema federal y Cartagena hubiera mantenido pues, la importancia que traía durante el sistema colonial y no hubiera pagado el precio que pagó justamente en el sitio de 1815, que condicionó, digamos, la decadencia y digamos, el eclipse de Cartagena durante todo el siglo XIX, hasta el punto que pues hay una historiografía que dice un siglo perdido para Cartagena cuando efectivamente fue. Tú lo has señalado, pues no solamente fue esa catástrofe demográfica que significó la pérdida de miles de sus habitantes, de todos los estamentos sociales, sino pues su decadencia comercial, etcétera, etcétera. Si eso no hubiera ocurrido y se hubieran mantenido por lo menos los centros de poder, Popayán, Cartagena y Bogotá, ¿tú crees que la historia que se hubiera escrito desde Cartagena, ¿sí?, hubiera repetido probablemente los mismos defectos, los mismos mitos que nosotros le achacamos a esta visión que se escribió desde Bogotá? Es decir, me refiero a que le habría dado la misma importancia a los sectores populares, ¿cierto?, en el proceso de independencia de Cartagena, o se hubieran repetido probablemente los mismos mitos, ¿cierto?, fundacionales que ocultaron la participación de los sectores populares en la independencia de Cartagena. Bueno, esa es una pregunta eh, eh, que tendría yo creo que dos maneras de responderse. La primera es, ¿qué hubiera pasado si el país se hubiera organizado federalmente? O sea, en otras palabras, ¿qué hubiera pasado si el liberalismo más avanzado y progresista de la época, ¿no?, hubiera llegado al poder, pero además hubiera llegado bajo la representación de los distintos sectores regionales, ¿no? Es decir, si pensáramos que en una república federal, pues hay sectores regionales representados. Bueno, yo creo que la historia hubiera tenido, por supuesto, una imagen menos centralista, ¿no? Hubiera ignorado menos a las regiones. Ahora, lo de los sectores populares eh, tiene otro problema incorporado, ¿no? Es decir, el otro problema incorporado es que evidentemente lo que sucedió en el caso de Cartagena, que yo he tratado de contar, es que los sectores populares tuvieron poder de participación protagónico, pero al final fueron realmente derrotados, ¿no? Fueron realmente derrotados. Pero, pero de algo importante quedó de esa derrota. Y algo tan importante quedó porque algo que no hemos estudiado muy bien en el siglo XIX y que está en mora de estudiarse, es cómo una persona como el general Nieto, ¿verdad?, puede llegar a tener tanto poder a mediados del siglo XIX, pese a que no es ni mucho menos miembro de ninguna élite, de nada, es un mulato, un sambo, ¿no? Que se ha hecho por mérito propio, como otros, ¿no? El caso de Remigio Márquez, ¿no?, que llega a ser senador, llega a ocupar posiciones muy importantes, ¿no? Un clásico mulato que está desde los años 11. Es decir, ahí hay una cosa que tenemos que mirar mejor, porque en efecto hay
El problema con Restrepo es el siguiente. Yo no desconozco, nadie puede desconocer la vastísima obra de Restrepo, su gigantesco esfuerzo y su enorme documentación, además. Todo esto está fuera de discusión. Pero los seres humanos somos seres humanos y Restrepo tenía una clarísima antipatía hacia, hacia lo popular y hacia lo que podía significar la participación de lo popular o la amenaza de lo popular. Y una clarísima antipatía hacia el rol que había desempeñado Cartagena, pero sobre todo esa Cartagena popular de los Piñeres y compañía, a los que él acusaba, entre otras cosas, de no haber propiciado la unidad de la nación, ¿no? Eh, pero eso siempre es así, los seres humanos somos así, somos llenos de pasiones, ¿no? ¿Qué hubiera pasado si se hubiera escrito a lo mejor en Cartagena la historia y no en Santa Fe de Bogotá? Pues bueno, quizás hubiéramos hecho una historia más caribeña, más adaptada al Caribe, quizás hubiéramos destacado otros elementos, pero, pero lo que sí quiero yo destacar es esto. Eh, Esos sectores populares que están participando en esa independencia eh, van a seguir siendo importantes a lo largo del siglo XIX. Van a tener una gran importancia en el siglo XIX. Y el hecho de que la historia los haya de alguna manera desconocido tiene mucho que ver con una idea imperante en el XIX, que a lo mejor hubiera imperado también en las élites cartageneras, ¿verdad? Y era esta mezcla de sentimientos aristocráticos y ciertamente racistas, ¿no? Que era una cosa muy típica del 19, no solo en Colombia, ¿no? Estamos hablando de América Latina, de Europa, en fin, eran las ideas dominantes de esa época. Alfonso, eso me lleva a esta pregunta. Es decir, tú has señalado el avance notable de la historiografía de las diferentes regiones del país y particularmente en la región Caribe, ya lo hemos tocado. Por cierto, que en el libro de Alberto Abello trae un buen recuento de cómo ha sido digamos, el desarrollo de la historiografía en la región Caribe en los últimos 25, 30 años y probablemente desde las más robustas, como tú señalas. Pero yo tengo la impresión, también por los estudios que he adelantado, por las investigaciones, por las lecturas que hago, que esta historia de lo que tenemos por región Caribe está muy concentrada en Cartagena. Pues por supuesto por la importancia que tuvo Cartagena durante los 3 siglos de colonia y pues, en el proceso de independencia. Pero ¿no crees tú que se eclipsa en buena parte la segunda, o sea, la otra mitad de la región Caribe colombiana? Me refiero al Magdalena Grande, o sea, lo que son hoy los departamentos de La Guajira, de Magdalena y del Cesar. Tanto es así que, y por fortuna, ha comenzado, digamos, un movimiento vigoroso de la historiografía del Magdalena Grande, y el año pasado fue una muestra clara de esa, cómo se reivindicó, por ejemplo, el significado de la batalla de Ciénega, que había también, por lo que tú señalas, permanecido totalmente oculto, digamos, en la importancia del proceso de independencia, y ya se le ha dado la importancia que tuvo la batalla de Ciénega. Esto simplemente para significarte lo que planteo. Es decir, ¿no crees tú que lo que nosotros estamos reivindicando como historia de la región Caribe sigue siendo muy centrada en Cartagena y en lo que era la provincia de Cartagena, en su momento pues la República de Cartagena, e ignora o desdeña, por decirlo así, la historiografía de la margen oriental del Magdalena, es decir, el Magdalena Grande? Bueno, mira, yo creo que lo que pasa con Colombia en general es que la historiografía colombiana es muy centrada en las ciudades, ¿no? Es decir, nosotros historiografía rural hemos tenido por momentos, pero si uno tomara el conjunto de la historiografía colombiana, eh, uno vería que incluso cuando se refiere a los temas rurales, en realidad lo que hace es trabajar economías rurales eh, agroexportadoras, ¿no? Es decir, economías ligadas al mercado mundial. Pero no hay tampoco en nuestro medio, ni siquiera en el departamento de Bolívar, una historiografía este,
provinciana, digamos, sólida, fuera de algunas cosas como las que se han hecho sobre Lorica, en fin, algo sobre, bueno, Monpós era una gran ciudad, ¿no? Por supuesto, pero en los últimos años, digamos, esto que podemos llamar historiografía moderna, no se ha escrito tanto, digamos, el gran número de textos sobre Cartagena tiene mucho que ver con la vieja y tradicional historiografía. Pero en la historiografía moderna hay muchas cosas sobre Barranquilla, sobre Cartagena, algo sobre Santa Marta, ¿verdad? Lo que hay es muy poco sobre el mundo rural. Eso es lo que no hemos cultivado con mucha decisión, excepto, lo vuelvo a repetir, cuando se trata de explicar fenómenos económicos que están inscritos en una economía más grande. Ahora, ¿qué es lo que yo creo sobre eso? Mira, lo que yo creo es que hay una especie de relación extraña entre la historia y la literatura. Mientras la gran literatura de la costa se ocupó del mundo rural, es decir, mientras la gran literatura de García Márquez y de Rojas Erazo y de Fanny Buitrago y de todos ellos, fue una literatura marcadamente rural, entre otras cosas porque el mundo era un mundo básicamente rural, ¿no? Hasta 1950 la inmensa mayoría de la población vivía en los pueblos. Y la literatura tiene esa gran capacidad de penetración en la realidad diaria. Y entonces la literatura nos descubrió ese mundo rural, ¿verdad? Y nos enseñó ese mundo rural de una manera extraordinaria, fantástica. Mientras que la historia se quedaba fundamentalmente en los temas gruesos de la historiografía, porque ni siquiera podemos hablar de esta cosa de la política de la que no se hablaba. Era una historiografía obsesionada fundamentalmente y preocupada fundamentalmente por los temas económicos hasta hace poco, que se movió, digámoslo así. Yo diría que el primer trabajo realmente en detalle de historia política que se vuelve a hacer en la historiografía contemporánea, es lo que empezamos a hacer nosotros, lo que empiezas a hacer tú, lo que empiezo a hacer yo, en fin, a mirar esta cosa de la historia política regional costeña. Pero porque como estábamos interesados en eso, en discutir esos temas, quizás no nos interesaba tanto el tema rural. Y cuando tú hablas del Magdalena Grande, estás hablando realmente de lo que finalmente no eran sino hasta hace poco pequeños poblados, ¿no? Con una que otra excepción, ¿no? Pero sabes que, Alfonso, que es paradójico y te voy a señalar por qué. Tú planteas en el libro, y es una limitante que se ha tenido para historiografiar a Cartagena durante el siglo XIX, la escasez de documentos. Hay una leyenda que dice que un gobernador, un alcalde, se encontró en su despacho que había muchos papeles viejos y los arrojó al mar. No sé qué tan cierto sea eso, pero si eso no es cierto, pues sí es cierto que el clima de Cartagena no era el más propicio para proteger los documentos de la época, y el Comején, sabemos que uno se descuida y pues las bibliotecas de uno también caen víctimas de esta plaga. Y por eso probablemente es una limitante para historiografiar la región Caribe durante el siglo XIX y buena parte del siglo XX, cosa que no pasa con Santa Marta. El archivo del Magdalena Grande está muy bien conservado e incluye partes del Zulia. Es decir, sí habría una documentación básica que permitiera hacer estudios más extensivos, en profundidad de la región oriental, de la región Caribe. Y es lo paradójico, ¿no? Pero bueno, ya se está trabajando en eso. Yo he venido trabajando también con algunos historiadores de Santa Marta para proteger ese archivo que es muy valioso, que no lo tiene Cartagena, y que ahí se podría hacer los estudios de la región Caribe en la parte oriental, que comprenderían, o sea, nos daría una visión mucho más integral de la región Caribe, que sigue estando, repito, muy concentrada en Cartagena, algo en Santa Marta, pero
pues, lo que es la Guajira, Riohacha, el Valle de Upar, etcétera, etcétera, todavía está, digamos, esperando las grandes tesis doctorales de historia para que podamos entender mejor la conformación de la región. Pero bueno, Yo te agregaría algo, Gustavo, en realidad. Mira, yo te agregaría esto. Yo creo que la historia avanza con preocupaciones que ella misma se va poniendo por delante en determinados momentos. Yo creo que esa preocupación simplemente no la había antes, pero digamos, no sé hasta dónde ahora sigue habiéndola, porque en realidad cuando tú dices que la historiografía se ha concentrado en Cartagena, yo no estoy muy seguro de eso. Yo no estoy muy seguro de que se haya hecho mucho sobre Cartagena, digo, sí, la historiografía moderna, ¿no? Yo creo que más bien es poco. Y, y me parece a mí que también sobre, no solo sobre Magdalena Grande, sobre toda la región del Caribe colombiano, es decir, sobre el Bolívar Grande, nosotros sabemos muy poco, sabemos muy poco. Es decir, ¿qué sabemos, por ejemplo, históricamente, historiográficamente, qué sabemos sobre una región tan importante como los Montes de María, ¿no? El Carmen de Bolívar y compañía? Sabemos Abaco. muy poco, muy poco. Yo creo que en general sabemos muy poco sobre la región, ¿no? Y creo que ese es un desafío. Sabemos muy poco en general sobre todo, incluso sobre Cartagena, la verdad, porque nuestra historiografía moderna es muy reciente en el fondo, ¿no? No es una historiografía que tenga muchos años y, y, y creo que apenas empezamos a entrar en profundidad en ciertos temas, ¿no? Pero estoy de acuerdo contigo, yo creo que ahí el archivo de Santa Marta es una maravilla y debería ser más usado por los jóvenes historiadores. Ahora, ahí entramos a otro tema que se nos iría toda la charla y es las enormes dificultades que tiene, por ejemplo, un muchacho que estudia historia en Cartagena, las enormes dificultades que tiene para irse a un archivo en Santa Marta y quedarse 3 meses allí. ¿Quién lo financia? ¿No? O de Barranquilla, ¿no? ¿Quién va y lo financia para estar allí 3 meses o 4 meses? En fin, son otra serie de cosas que uno diría, no, eso no tiene mayor importancia, pero claro, eso va haciendo que la investigación no avance a los ritmos que uno quisiera que Bueno, avanzara. digamos, pero sí, tienes toda la razón, Alfonso, pero digamos, la creación de programas de pregrado en historia en Cartagena, en Santa Marta, en Barranquilla, pues ya nos puede hacernos mirar con esperanza, digamos, de que tarde o temprano vamos a tener ese desarrollo de la historiografía regional. Pero bien, uno de los grandes aportes del fracaso de la nación es haber rescatado para la historia la participación de los sectores populares en la independencia de Cartagena. Yo creo que ese es el gran aporte que tú haces a la historiografía nacional en el fracaso de la nación. Y en particular rescatas a las figuras de Pedro Romero y Pedro Medrano, ¿cierto? Como los más representativos de esos sectores populares. Señala, sin embargo, la poca documentación que hay sobre sus vidas y la tarea de interpretación que tuviste que hacer para ilustrar su papel en la independencia, ¿cierto? ¿Qué otros personajes de los sectores populares, ya fueran negros, mulatos o zambos, se podrían nombrar como ejemplos de su participación en las luchas políticas de la independencia en esa coyuntura histórica o en las posteriores, es decir, en lo que vino a ser la Gran Colombia y en los años posteriores durante el siglo XIX? Bueno, fíjate, otra vez el tema de la historiografía, ¿no? A raíz de esta cosa que yo hice sobre Pedro Romero, pues bueno, 20 años después, o más de 20 años después, han empezado a aparecer nuevos documentos, nuevas cosas que la gente va encontrando y va de alguna manera completando una imagen sobre estos personajes. Pero yendo directo a tu pregunta, eh, sabemos muy poco de Pedro Medrano, no sabemos exactamente quién era, aunque debió ser una persona muy importante. Pero si uno avanza en el tema de independentista, no llega a los años 20 y encuentra una figura central, ¿verdad? Que es el almirante Padilla. Padilla, ¿no? El almirante José Ignacio Padilla, que está ahí, ¿no? En el centro mismo de los acontecimientos
de los años 20, que va a jugar un papel destacadísimo. Va a ser desde el punto de vista naval el militar más importante de, de las luchas por las independencias, ¿verdad? Que hubo en nuestro medio, de origen guajiro, ¿no? Y que va a tener un final dramático que ha sido igualmente muy discutido en relación con la decisión que tomó Bolívar de llevar a Padilla hasta el final al fusilamiento y al ahorcamiento en la plaza. Pero, pero Padilla encarnó en los años 20 esas aspiraciones de los sectores humildes, mulatos y negros, ¿no? De la costa caribe colombiana. Pero además nunca tendríamos que olvidar otra cosa importante, es que Padilla es un ser cosmopolita, ¿no? No es simple y llanamente un mulato de la Guajira. Es un hombre que ha estado en los ejércitos españoles luchando en Europa, ¿no? Y de allá ha venido a incorporarse a la lucha por la independencia. No era cualquier persona Padilla, es decir, era un hombre con una visión muy amplia y muy completa, que entró en una profunda contradicción y en una tremenda tensión con otro gran militar de las huestes de Bolívar, Montilla, y eso terminó de una manera muy dramática. Pero para el efecto de lo que estamos hablando, Padilla encarna allí otra vez ese sentimiento y ese protagonismo de estos sectores populares en el movimiento de la independencia. Y luego vamos a tener la otra gran figura, que la mencioné ya, del general Nieto, ¿verdad? A mediados del siglo XIX. Uno no puede pensar, por ejemplo, en los acontecimientos que se dan en la Cartagena. Todavía estamos esperando un buen libro sobre esto, es decir, sobre ese momento en que Nieto decide separar a la provincia de Cartagena por unos temporalmente del resto de la nación, ¿no? ¿Qué pasaba allí en ese momento? ¿Qué encarnaba Nieto en ese momento? Además, Nieto se forma, digamos, el proceso mismo de formación de Nieto es con el respaldo de los artesanos negros y mulatos de Cartagena. El periódico de la democracia, en el que Nieto juega un papel importante, es un periódico que refleja y representa prácticamente a esos artesanos negros y mulatos, O sea, tú ¿no? podrías establecer una continuidad histórica, digamos, entre lo que representaban los sectores populares en cabeza de Pedro Romero, después los que estaban detrás de Padilla y los de Nieto. Podría establecerse como una continuidad histórica. Sin duda alguna, ahora, con notables diferencias, por Por supuesto, supuesto, entre claro. el uno y el otro, etcétera. Pero, pero es esa presencia de lo popular que además explica un fenómeno que es muy particular en el Caribe, en el caso de Cartagena, muy particular. Es que, y eso lo estoy ahora mismo escribiendo, Cartagena es la ciudad desde el principio, desde el siglo XVI, es la primera ciudad en el Caribe, en la cuenca del Caribe, que tiene una preponderancia, un predominio de población negra y mulata. La primera, antes que Cuba, antes que República Dominicana, antes que cualquiera. Cartagena es el centro en donde hay un dominio demográfico inicial de la población negra y mulata. Pero a donde quiero llegar es a esto. Eso va llevando a que en Cartagena pase un fenómeno muy curioso, y es que como la ciudad, a diferencia del campo, es símbolo de libertad desde la época medieval, ¿verdad? Mientras que en las grandes plantaciones es muy difícil para los afros lograr la libertad, excepto a través del cimarronaje, de la huida, de la lucha abierta. En la ciudad es fácil comprar, no fácil, pero es relativamente más fácil comprar la libertad, comprar la manumisión, ¿no? Y mucho más en una ciudad como Cartagena, que ya lo señala Juan y Ulloa en 1735, una ciudad como Cartagena, en donde cuando llegaban las flotas y había gran comercio, muchos negros y mulatos iban a trabajar, a ganarse un jornal para el amo y ahorraron dinero para comprarse la libertad. Con esto lo que te quiero decir es que
desde muy temprano hay un sector importante de negros y mulatos libres en la provincia de Cartagena y en la ciudad de Cartagena. O sea, se genera desde muy temprano ese sector de mulatos y negros libres, que entre otras cosas, muy curioso, Juan y Ulloa cuentan un poco sorprendido que esas negras y mulatas libres se vestían prácticamente igual que las blancas de Castilla, ¿no? Y lo cuenta con mucha sorpresa, como que, coño, ¿qué está pasando aquí, no? Entonces, todo esto es lo que permite entender, porque los fenómenos históricos tienen causalidades remotas, ¿no? Permite entender por qué no es que de la noche a la mañana, no, por qué cuando estalla la independencia hay realmente un sector vigoroso de negros y mulatos libres, artesanos, que van a tener esa participación, y por qué un hombre como Nieto finalmente puede tener la participación que tuvo, puede tener el poder que tuvo, ¿verdad? Y lo que sorprende a muchos, pudo casarse incluso con la hija de un aristócrata encumbrado, ¿verdad? Cosa que uno en Jamaica no se imaginaría jamás, ¿no? Eh, Ujú, ujú. y por qué entonces va a encontrar uno a lo largo del siglo XIX estas figuras, incluso a finales, ¿no? Yo siempre he dicho que hay una mirada que es muy simplista cuando se piensa en Cartagena simplemente como un lugar dominado por la aristocracia, porque y se contrapone en el caso particular a Barranquilla. Es verdad que hay unas diferencias claras, pero también es cierto, y esto es muy importante, también es cierto que cuando tú llegas a la Cartagena de finales del siglo XIX y principios del siglo XX, lo que hay realmente, y esto es más complicado de explicar, hay una importante, un importante sector de mulatos y negros educados que están ocupando posiciones importantísimas en la medicina, en el derecho, en el periodismo, en la política, ¿no? En la política, ¿no? El doctor Francisco Obregón, que era mulato, pues, de piel oscura, fue en los años 20 dirigente máximo del Partido Liberal, fue gobernador, fue senador, y si echas atrás a una persona que tú recuerdas bien, Manuel Ezequiel Corrales, Corrales, claro. eh, fue no solo senador de la República en el siglo XIX, ahí está la foto de él en el Colegio del Rosario, un hombre de piel negra, mulato, sino que fue rector del Colegio del Rosario, el colegio más aristocrático, la universidad más aristocrática del país. Entonces, sí hay una continuidad, sí hay una especie de tradición interesante que, que sí, está allí confundida también con esa tradición aristocrática de Cartagena, Qué pero hace más interesante, Alfonso. complejo, ¿no? Aquí nos podríamos pasar la tarde, pero bueno, el tiempo se está agotando. Yo te quisiera hacer esta pregunta, Alfonso. Bueno, estamos celebrando los 30 años de la Asamblea Nacional Constituyente que expidió la Carta de 1991, ¿sí? Y cuando uno hace una reflexión sobre los antecedentes de la convocatoria, la conformación de la Asamblea Nacional Constituyente, la participación de diferentes sectores en ese ejercicio democrático, en el mismo texto de la Constitución de 1991, no hay duda que digamos, ese proceso político respondió en su momento a una lectura del país que es la que tú criticas en el libro, El fracaso de la nación. Es decir, uno podría decir que es tratar de hacer una respuesta desde la sociedad civil, política, ¿cierto? A esos problemas que tú mencionas llevaron al fracaso de la nación, ¿sí? A la luz de estos 30 años, ¿qué podrías decir al respecto? Es decir, ¿crees que esa respuesta va en el camino acertado o no tomamos el toro por los cuernos, por decirlo así, o las aspiraciones de esa constituyente y de esa constitución de 1991 están todavía por desarrollarse? ¿Todavía estamos patinando en el fracaso de la nación o crees que hemos avanzado notablemente en construir una nación moderna, incluyente, democrática, tolerante, en fin? Bueno, esa es una buena pregunta para cerrar, ¿eh? En realidad, en el fracaso de la nación, cuando la gente me pregunta por qué ese título, yo siempre digo, mira, yo lo que quise mostrar es cómo planteamos una constitución maravillosa y constituciones
de repúblicas de ciudadanos a principios del siglo XIX, y luego fracasamos en realizarla, es decir, porque creamos repúblicas excluyentes, repúblicas en donde los sectores populares humildes fueron prácticamente excluidos, marginados, en fin, bueno. Pero cuando uno piensa en el caso de 1991, es uno de esos momentos luminosos en el sentido de que pareciera que hubiera habido un consenso en que necesitábamos avanzar hacia una república más democrática, avanzar en el sentido de volverla más plural, más inclusiva, más inclusiva. Y fuimos capaces de hacerlo en la Constitución, ¿no? Lo pusimos ahí en la Constitución, ¿no? Ahora, ¿qué pasó con esa Constitución otra vez en estos 35 años? ¿No? Yo creo que avance, hombre, avances ha habido, ¿no? Eso es una cosa que no tiene sentido estar uno diciendo que no, nada ha avanzado, no, avances ha habido. Pero estamos en un momento difícil, complicado, en un momento en donde estamos en una gran incertidumbre política y en un momento en que podríamos retroceder muchísimo, porque estamos en un momento en el que se están dando unos fenómenos asustadores, digamos, ¿no? La cantidad de líderes sociales que están muriendo en una especie de orgía sin control, ¿verdad? De la violencia otra vez. Eh, Fenómenos como el de Buenaventura, en donde hay una especie realmente de desesperación en los sectores populares que viven en condiciones infrahumanas, decía el padre de Rux. Fenómenos como el de Tumaco, la pervivencia del narcotráfico, pese a todo, y una situación política muy confusa, muy, Cierto, tal vez. muy cierta, que llama un poco al pesimismo realmente, ¿no? No sabemos un poco qué va a pasar de todo esto. Eh, lo único que queda desear es que ojalá y las fuerzas democráticas logren salir adelante, ¿no? Y logremos salir adelante, logremos impulsar un proceso democrático, ¿verdad? Reformista, un proceso que ayude a que la nación avance en la dirección que ha querido avanzar desde 1811, ¿no? Y avanza y retrocede y vuelve y avanza y vuelve y retrocede, pero tenemos que lograr finalmente lo que yo diría sería para mí el sueño, ¿no? Ya no del fracaso, sino del triunfo de la nación, ¿no? Lograr que al final los sectores populares puedan sentirse incorporados a través de la educación, del trabajo, de la participación política y construyamos una nación en paz, que es lo que más necesitamos, en paz. Si no se puede hacer nada en medio de la violencia, eso es tontería. Si no logramos consolidar la paz, lo demás son fuegos artificiales y fuegos reales, además, ¿no? Bueno, sigue siendo una aspiración real y legítima, por supuesto, y moralmente que nos compromete, ¿no? Y yo creo que, bueno, estos libros siguen siendo lecturas obligadas para entender lo traumático que ha sido el proceso de construir una nación moderna, incluyente, que eso, pues definitivamente yo creo que no hemos fracasado del todo, pero sí, por supuesto, hay cosas, unas taras que todavía no hemos logrado superar y que, bueno, como dices tú, la incorporación de sectores populares o que los jóvenes empiecen a leer historia para poder entender mejor el presente, pues nos llena a nosotros con un razonable optimismo de que estas nuevas generaciones que están mejor instruidas, que ya tienen, digamos, una historiografía para leer, puedan comprender mejor nuestro proceso y se puedan incorporar a algo que si no nos incorporamos todos, pues no nos va a llover del cielo. Y tampoco estamos condenados, por supuesto, a fracasar como nación, ¿no? Al fin y al cabo, la historia la hacemos todos los hombres y tenemos la capacidad para hacerlo, como lo hemos demostrado en algunas ocasiones. No, y tú tienes razón en una cosa, yo la digo ahí en el prólogo al final, ¿no? Hay que creer y hay que ser optimistas en que los jóvenes están cada vez más preparados y más dispuestos a, a jugársela por una nación más incluyente, más tolerante. Uno siente eso en los jóvenes, ¿no? Un principio de tolerancia y de respeto hacia los demás. Ahora,
necesitamos realmente mucha educación, mucha educación, mucha educación, mucho trabajo formal para que el país empiece realmente a cambiar. Eso es fundamental. Pero sí, yo creo que hay que ser optimista y creo que con todas las dificultades el país sigue adelante y hay que creer en que seguirá adelante. Bueno, Alfonso, muchas gracias y nuevamente, pues realmente muy agradecido por estos aportes intelectuales que tú has hecho con estos dos libros y con la magistratura que tú sigues ejerciendo en Cartagena, ¿no? Y bueno, agradecer al Banco de la República, que siempre ha sido un aliado de todas estas prácticas académicas y estos ejercicios donde se divulga pues lo mejor de la historiografía del país. El Banco de la República pues siempre ha estado comprometido con estos eventos y también pues con sus publicaciones. Realmente contribuye mucho a esa nación a la que todos aspiramos. Así que nuevamente muchas gracias y muchas gracias al Banco de la República por esta oportunidad que nos ha brindado para dar a conocer esta tercera edición de estos clásicos de la historiografía nacional, como son El fracaso de la nación y Fronteras imaginadas, de nuestro bien historiador cartagenero Alfonso Múnera. Muchas gracias, Gustavo. Muchísimas gracias a ti y de verdad al banco por esta generosidad en permitirnos este diálogo, que contigo siempre es un diálogo no solo interesante, instructivo, sino además muy agradable. Muchas Buenas gracias, noches. Alfonso.